o sea, que no es China la que está peleándose con Rusia o con Ucrania, pero que está bordeando o que está vinculada directamente con Rusia, ¿no? O que, digamos, le ha dado el espaldarazo a Rusia y dice, yo no me voy a posicionar contra ella, perdón, tenemos una alianza y una hermandad profunda. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy jueves 7 de abril del 2022 presentamos la emisión número 72 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. En esta edición dedicamos nuestro programa a los y las combatientes zapatistas que nos dieron tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja. Y en esta sección de memoria histórica de nuestra América recordamos con Marco el asesinato del general Emiliano Zapata. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden la coyuntura. En esta sección de diálogos y debates dialogaremos en torno al Tren Maya. Y en nuestra sección que ver, que escuchar, que leer, a dónde ir, el compañero Víctor Hugo nos recomienda la Feria Nacional del Libro de la UAP. Y cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura. En esta ocasión, una servidora entrevistará a la doctora Ada Cabrera, coautora del libro Geopolítica y Geoeconomía de la Cooperación entre China y América Latina y el Caribe. Quédese con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, les invito a recordar la memoria histórica con el compañero Marco. Vamos, Marco, ¿qué nos tienes? Gracias, Lluvia. Buenas noches a todas y todos que nos ven y nos escuchan en este programa. Bueno, es una fecha importantísima porque el próximo 10 de abril se cumplen 103 años de la muerte de Emiliano Zapata, que fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos, en un acto de traición perpetrado por soldados al mando de un coronel llamado Jesús Guajardo. Pero decirlo así, sin más, requiere fundamentalmente quién era, qué hizo Emiliano Zapata, que de 10 años atrás fue elegido en 1909 como jefe de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco. 2 años después, al ver cancelada la posibilidad de sus demandas agrarias que fueran resueltas por las vías legales, y sobre todo en respuesta al llamado a la rebelión hecho por Francisco y Madero en el Plan de San Luis, Emiliano Zapata se levantó en armas al frente de un gran número de campesinos. Al triunfo de la Revolución Maderista, Zapata se rehusó al desarme de sus tropas mientras el gobierno no devolviese a los pueblos las tierras usurpadas por las haciendas. Fracasaron estas negociaciones con Madero, quien le ofreció que este tema sería estudiado y resuelto tan pronto como asumiera oficialmente la presidencia. Mientras tanto, se intensificaba la ofensiva del Ejército Federal. Zapata rompió con Madero y se refugió en la Sierra Poblana. De ahí, en los últimos días de noviembre de 1911, junto con sus principales colaboradores, Zapata proclamó el Plan de Ayala, que desconocía el gobierno de Madero y exigía la inmediata devolución de las tierras, además de la dotación de ejidos a las poblaciones. Este programa se convirtió entonces en la bandera del agrarismo revolucionario y fue defendido por los campesinos morelenses. Tras el derrocamiento del presidente Madero, ocasionado por el golpe militar de febrero de 1913, los revolucionarios surianos, como los norteños, lucharon contra el gobierno espurio
de Victoriano Huerta. Pero ya en el verano de 1914, los zapatistas controlaron Morelos y las regiones circunvecinas, obviamente obligando la caída del gobierno usurpador, pero sin haber aceptado la jefatura de Venustiano Carranza, quien él se empeñaba en juntar bajo su mando a los revolucionarios del país. En los últimos meses de 1914 y todo el siguiente año, los partidarios de Zapata, junto con los de Francisco Villa, participaron en la soberana convención revolucionaria y se enfrentaron a los seguidores de Carranza y Obregón, y con ellos rompieron después en 1914 al no ponerse de acuerdo en quién debía subir el poder presidencial y quién debería hacer el programa revolucionario que dicho gobierno aplicara. Luego de que los villistas fueron derrotados por Obregón, el ejército, al mando del general Pablo González, entró al territorio de Morelos con el objetivo de acabar, a como diera lugar, con Zapata. Los campesinos zapatistas implementaron una tenaz guerra de guerrillas contra los carrancistas, hasta que los carrancistas se convencieron de la imposibilidad de triunfar por la vía militar, y por ello, ya entrado 1919, desde las cúpulas del poder, se decidió hacerle una celada contra la vida del revolucionario Emiliano Zapata. ¿En qué consistía esta trampa? Consistía en el hecho de que Jesús Guajardo fingiera un distanciamiento con su superior y declarara pasarse a las filas zapatistas. Pero el Ejército Libertador del Sur, quien estaba en una situación apremiante, sobre todo por la falta de armas y parque para continuar la resistencia, decidió acoger al supuesto desertor, no sin antes ponerlo a prueba. Entonces hubo ahí una refriega en una población y Zapata como que medianamente se convenció y aceptó reunirse con este coronel Guajardo, quien luego de una primera entrevista, el 9 de abril, lo invitó a su cuartel general en la hacienda de Chinameca a la mañana siguiente. El 10 de abril, Zapata, escoltado por 10 hombres, llegó muy temprano a la cita. El clarín tocó 3 veces, llamada de honor al general en jefe, que estaba en la puerta, y de manera alevosa y cobarde a quemarropa, los soldados que presentaban las armas descargaron sus fusiles. El general Zapata cayó asesinado, pero su ejemplo, su obra, perduran y han hecho de Zapata el símbolo del agrarismo y de la lucha por la tierra y la justicia campesina. El próximo domingo, 10 de abril, es día de luto y solemne para toda la nación. No nos olvidemos nunca de Zapata. Zapata vive, Zapata está con nosotros. Zapata siempre será Zapata, el gran revolucionario que ha trascendido en la historia de América Latina. Gracias, Lluvia. Ahora, ¿con quién nos pasamos la pelotita para pasar a la siguiente sección sobre las noticias? Tú dices, Lluvia, ¿quién? Gracias, Marco. Sin duda un personaje muy importante en la identidad nacional, el caudillo del sur, Emiliano Zapata. Muy bien, pues ahora pasamos revista a nuestras noticias que trascienden la coyuntura, y le voy a pasar el micrófono al compañero Víctor Hugo para que nos comente su noticia del día de hoy. ¿Qué nos tienes, Víctor Hugo? Hola, pues pura cosa triste, porque resulta que, bueno, para los inversionistas no es tan triste, ¿verdad? Los que tienen sus dólares o hay reservas para poderlas mover en el sistema financiero internacional, les comento que Estados Unidos está subiendo la tasa de interés, lo cual hace que su economía se vuelva más atractiva para los tenedores de fondos, y que, bueno, las economías como la nuestra o la de Turquía, que son referentes en tasas altas a nivel mundial, pues se arrepientan de estar con nosotros y se vayan para allá, claro, los de inversión de cartera, y esto provoque
que el dólar se mejore en cuanto a su posición en tipo de cambio. Para los grandes tenedores, una ganancia en el margen, que son unos cuantos centavos, representa mucho. Pero bueno, a los que son poquiteros como el Chumel, que decía que guardaran sus tweets porque iba a invertir sus dolaritos, y también de Mola que invertir sus dolaritos para poder hacer crecer su dinero. Pues dolarotes, porque nos acaba de decir hoy el presidente que tiene 300 millones de pesos, una cosa así. Pues sí, pero en términos del gran capital es nada. Y además, lo peor es que cuando ellos dijeron que iba a subir el dólar, estaba todavía más caro de lo que hoy está, o sea que si lo invirtieron realmente están perdiendo. Entonces, pues una lástima por esa gente, y bueno, los otros, los que se mueven con más cantidades, ya se están frotando las manos. Esto hace que, bueno, de alguna manera la cuestión de comercio exterior se ponga complicada, no para México, no especialmente para nosotros, sino en general en el mundo, porque bueno, es una tasa referencial a nivel mundial la de Estados Unidos, y esto se relaciona sin duda de forma muy estrecha con lo que sucede en Ucrania, porque una guerra pues complica la situación económica y financiera para todo el mundo. Y lo digo, por ejemplo, el precio de los fertilizantes ha incrementado mucho por la importación desde Europa de fertilizantes, y eso ha impactado en el precio de la tortilla. Y hoy comprarnos un taco de aguacate ya resulta algo muy gourmet, siempre ha sido muy, muy sabroso, pero ahora los precios ya lo colocan casi como si fuera caviar. Entonces hay que pensar en que estos movimientos internacionales son importantes para nuestra mesa y para nuestro bolsillo de forma directa, y que está repercutiendo, porque otro anuncio que se hizo es la disminución en las expectativas de crecimiento para la economía mexicana. También hay que ver quién hace el anuncio. Estos anuncios pues vienen de grupos de derecha tratando de golpear también a la administración federal, pues arguyendo que la economía no está en su mejor momento, lo cual no es falso, pero se exagera en la medida en la que, bueno, en ningún lugar del mundo es un buen momento, porque hay una guerra, porque vamos saliendo de una pandemia, y que, bueno, a pesar de todo ello, los índices macroeconómicos no van mal, y la tasa de crecimiento no es tan catastrófica como la ponen recortes que van hasta el 1.2%, lo cual es difícilmente creíble, seguramente andará rondando por encima del 2%, o eso esperamos, y que sea mucho más por encima del 2%, porque tenemos pronósticos al inicio del año que llegaban incluso al 5%, y pues sin duda esta inyección de liquidez a las familias hace que seamos menos vulnerables a los embates exteriores en términos financieros. Bueno, creo que me extendí un poquito, pero es esa. Muy bien, compañero, pues siempre tienes la lupa en términos económicos y financieros. Ahí está la noticia. Y le pedimos ahora, le pasamos la bolita a la compañera Cori. Compañera, un honor compartir contigo el espacio. Seas bienvenida. ¿Qué nos tienes? Muchas gracias, Ana Lluvia. Buenas tardes, noches a todos. Pues hubo una noticia el día de ayer y hoy muy importante, creo, en la mañanera, en la que el presidente propone que una serie de funcionarios públicos pasen de ser electos por la Cámara de Diputados a ser electos por el pueblo. Estoy mencionando funcionarios como los del INE, el presidente y los consejeros, los magistrados y los jueces. Creo que esto es una noticia muy trascendente en términos jurídicos, porque cambia hasta la teoría del Estado mexicano. Nosotros somos una democracia de cierta manera indirecta, porque elegimos solamente de manera directa al presidente, o a los presidentes, incluso gobernadores, pero a las cámaras eligen y ellos deciden por nosotros. En muchos sentidos, hay países que eligen al partido y el partido elige a sus representantes. Nosotros elegimos a nuestros representantes directamente, y cuando el presidente dice que se van a elegir directamente a los jueces,
a los magistrados, entonces nos está dando oportunidad de que nuestra soberanía crezca. Es decir, como saben, la soberanía está en el pueblo, representada en la Cámara y en la Cámara de Senadores, pero de esta manera nosotros tendríamos una democracia más directa para poder elegir a los magistrados, que según mi perspectiva es el punto más álgido de la política pública, en donde si cierto sector de la población no le parece y pueden comprar por corrupción a magistrados, senadores, magistrados y jueces, la factibilidad de implementación de políticas públicas que vayan en el mismo sentido que el Estado que está elegido, pues es casi imposible. El caso, pues lo estamos viviendo en estos 2 años, ¿no? Le han estado metiendo el pie a esta administración a cada vez que se puede. Yo creo que si nosotros pudiéramos elegir magistrados con los mismos sentidos políticos y de moral que elegimos el gobierno que nos representa, podríamos avanzar de una manera más amplia, más rápida y más representativa. El presidente lo que quiere y lo que ha dicho desde el día que entró es que haya una democracia participativa en este país y que sea real. Y creo que esa noticia pues nos va a beneficiar a muchos. Yo estoy completamente de acuerdo. El INE tiene que cambiar. El INE y los magistrados. Muchas gracias, Cori. Por ahí escuchaba a la oposición decir que ahora queremos que las consultas populares se conviertan en una rutina. Pues yo diría que sí, ¿no? Diría que estaría muy bien que nosotros fuéramos los que eligiéramos, pero bueno, allá la oposición y su mala cabeza. No sé, Veamos. es que a ellos les gusta la democracia al estilo gringo, que es con puro misil y harto plomo. Cuando es con boletas, no, aunque no les gusta. Bueno. A él les gusta así, a plomazo, como es la democracia. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Cori. Y bueno, pues ahora le pasamos la palabra al compañero Marco. ¿Qué nos tienes para esta semana? Bueno, hay una noticia que mientras nosotros estábamos en el programa pasado, el 31 de marzo, el presidente López Obrador atendió de manera personal durante un tiempo increíble, ¿no? Durante 5 horas, a 2 funcionarios de buen nivel del gobierno de Estados Unidos, el enviado especial para el cambio climático, John Kerry, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y con gran paciencia y tranquilidad el presidente les explicó a ambos funcionarios los beneficios que tendría la reforma eléctrica, tanto para el desarrollo de la región norteamericana como para el bienestar de los pueblos de ambos lados. Río Bravo, vamos a plantearlo de esta manera. Escuchó durante horas la letanía de preocupaciones sobre la supuesta naturaleza estatista y expropiatoria de la reforma eléctrica por parte de ejecutivos de varias empresas. Las voy a mencionar. Estuvo Sempra Energy, Inver Energy, New Fortress Energy, Blackstone, General Motors, Johnson Controls, Talos y Ford. Ellos acompañaban a los funcionarios estadounidenses y ahí estuvieron en una mesa larga del Palacio. Y son empresas que en realidad son los verdaderos dueños del poder en Washington y pretenden que el gobierno mexicano, o nuevamente, sea sumiso a sus exigencias y necesidades, pero de su propio gobierno. Ahora sí que nos vinieron a querer asustar con el petate del muerto, ¿no? Del TEMEC. Gringos y súbditos querían chantajear con que la reforma eléctrica viola lo acordado en ese mecanismo comercial, pero es falso, porque el propio acuerdo quedó claro de que nuestro país tiene el derecho de modificar sus leyes energéticas con base a intereses nacionales. Ahora sí, efectivamente, nos quisieron asustar, pero por fortuna
ahora se les ha presentado una administración por parte del Ejecutivo que está bien plantado en sus cimientos, de la defensa de lo que es la soberanía nacional. Esta es la noticia y pareciera ser que ahora sí que los estadounidenses se fueron con un palmo de narices. Esa es la noticia. Gracias, Lluvia. Muchas gracias, Marco. Pues el señor de las mañanas, como le dicen por ahí, sigue siendo la piedrita en el zapato de muchos privados. Pues de ahí sigue habiendo una correlación de fuerzas para disputar los recursos de nuestro país. Vamos a ver qué pasa. Yo la noticia que tengo para esta semana es una noticia donde, bueno, el 18 de marzo de este año se estrenó en Rompeviento TV el documental México, Litio al Descubierto. Y en esta pieza de investigación se documentan las redes de intereses comunes y también las complicidades entre compañías mineras, principalmente las canadienses, y los grupos del crimen organizado que de manera muy activa se encuentran impulsando a sus cabilderos de los partidos de oposición para detener o entorpecer la reforma eléctrica que propone el presidente y entre cuyos ejes principales se encuentra la exclusividad del Estado para la expropiación de litio en México. En este documental es producto de la investigación de Violeta Núñez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de México, con una amplia obra académica centrada en los impactos de la industria minera en el territorio mexicano. También tenemos a Ernesto Ledesma, un periodista que encabeza un proyecto informativo independiente en Internet llamado Rompeviento TV. Ernesto Ledesma ha investigado temas muy sensibles relacionados con defensores de derechos humanos y organizaciones sociales en defensa del territorio. Ambos autores son referencias de gran confianza en el ambiente de la comunicación independiente en México y en América. Y bueno, a raíz de la publicación de este documental, los autores han recibido amenazas de muerte que claramente se relacionan con grupos de poder que se ven afectados con la publicación de esta información sensible. Desde este espacio nos solidarizamos con los compañeros y condenamos las acciones que cotidianamente realizan diversos grupos de poder en contra de los periodistas y que sin duda se relacionan con el cabildeo que la oposición hace en contra de la reforma eléctrica en la actualidad. Bueno, pues esa es mi noticia. Y bueno, vamos a pasar a nuestra tercera sección ya, ¿no? Nuestra sección de diálogos y debates, y en este momento vamos a dialogar en torno a un tema que está en boca de todos, sobre todo de la oposición, el Tren Maya, ¿no? Y bueno, en este sentido, quiero como dar un panorama amplio respecto a este proyecto, que es un proyecto emblemático del gobierno federal, un proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha recibido mucho golpeteo respecto a lo que significa el proyecto. Se le ha golpeado duramente respecto al término ambiental, y me gustaría escucharles a ustedes pues cuál es su opinión, cuál es su perspectiva a partir también de los estudios que tienen respecto a este tema. Y bueno, este tren va a recorrer una distancia de 1,500 kilómetros aproximadamente y pasará por estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En los estados de Chiapas, en los estados que acabo de mencionar, son parte de la región del sur-sureste del país y hay 7.3 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales pues el 30% se encuentra en extrema pobreza, ¿no? Dice el proyecto, y es parte también de la propuesta, que hay que pagar una deuda histórica a estos estados, ¿no? Con una pobreza, digamos, importante, ¿no? El desarrollo, pues, no ha llegado a esas regiones de la misma forma que en los estados del norte y centro del país, y esto, pues, se debe a múltiples factores.
se puede identificar la falta de la infraestructura de transporte y también de conectividad como uno de las principales, ¿no? En términos del empleo, uno de los principales objetivos que tiene el Tren Maya es detonar la economía de la región. Se busca que la inversión de este proyecto se traduzca en bienestar para la gente del sureste, justamente como les comentaba, pues pagar la deuda histórica. Y con la construcción del tren se generarán aproximadamente 500,000 de empleos durante la obra, ¿no? El Tren Maya traerá, dice el proyecto, prosperidad, certidumbre a las familias del sureste de nuestro país. El Tren Maya se vincula con la sociedad civil, las comunidades, el sector privado y las dependencias del Comité Interinstitucional en los 3 órdenes de gobierno para que se garantice que ese proyecto pues, sea un elemento detonador del desarrollo social integral del sureste de nuestro país. Y bueno, no quiero quitar más la palabra a los compañeros que seguramente tendrán mucho que decir y quisiera preguntarles, ¿no? Quisiera que pusieran el dedo sobre la mesa respecto al tema ambiental, ya que ha sido pues muy golpeado. Hemos visto pues a artistas desgarrándose las vestiduras, tratando de hablar por la naturaleza destruida, devastada, ¿no? No hablemos de... Rubén, esa no es tu familia. Rubén, Natalia, recuerda, esa no es tu familia, amigos, recuerden el buen camino, compañeros, no se desvíen. No, bueno, pues ahí está. Quisiera que un poco nos hablaran de estos debates que hay ahora en torno a este megaproyecto. Cori, ¿qué nos dices? ¿Qué nos tienes? Bueno, que lo obvio, lo evidente, lo primero es qué lástima que los comentarios sean de ese nivel, que los que comentan primero sean gente que verdaderamente no conoce, no vive, no sufre y tampoco tiene ni siquiera el valor moral para hacer una crítica de ese tamaño. Como ambientalista, nosotros empezamos a trabajar la península desde hace pues más de 30 años. La península, como ustedes recordarán, se desarrolló en los 80s con el proyecto de los centros integralmente planeados. En eso se desarrolló Cancún, Los Cabos, Manzanillo, Ixtapa, etc. Y la intención era precisamente que se desarrollaran los pueblos que vivían ahí. El asunto ambiental en la península parece muy grave porque en efecto no se ha tocado desde hace más de 50 años la península de Yucatán. La última manera en la que el Estado tuvo alguna introducción ahí fue precisamente en los 80s cuando se hace Cancún en medio de un manglar y se destruyó un manglar para hacer Cancún. Y luego cuando dijeron es el único polo de desarrollo en esa zona, se creó una ciudad completa que ha devastado, que ha ensuciado y que habíamos estado, antes de que se empezara a hablar del Tren Maya, estábamos hablando de las granjas porcícolas que están en medio de la península, sobre los cenotes, descargando aguas residuales. El tren y el proyecto que presenta el gobierno tiene en efecto varios sistemas para reducir el impacto ambiental. Entre ellos está la creación de 5 áreas naturales protegidas que se suman a las 25 áreas naturales protegidas que ya existían. Son nada más entre áreas naturales protegidas, son millones de hectáreas, de las cuales la mitad de las hectáreas son de los ejidos y de los pueblos originarios. En esa zona son 20 pueblos originarios que hablan sus idiomas y que han sido completamente relegados. Yo no quiero decir del desarrollo porque tal vez no necesiten el desarrollo, pero sí de la posibilidad de acceder a mejor calidad de vida. Ellos muchas veces no tienen los recursos para sobrevivir y ese es el problema. No se trata de que queramos
precisamente la izquierda, que sea un polo de desarrollo como los que conocemos todos, sino que más bien sea un polo de desarrollo en el que se proteja el área natural, en la que las áreas naturales tengan ordenamientos y planeación y recurso de la federación para mantener eso. Si no es así, mañana, pasado, el presidente que llegue después va a querer esos espacios como lo han querido los gobernadores de la zona, los han devastado, han dado concesiones de agua, concesiones mineras, concesiones de maderas preciosas. Entonces, yo creo que esta es la mejor oportunidad para tener toda la zona controlada en el sentido del ordenamiento territorial, del recurso, de lo que se produce, de lo que se puede sacar. México es el primer productor de miel del mundo. El primer productor de miel en México es la península. Entonces nosotros deberíamos estar promoviendo que las comunidades vivan de eso y que vivan bien y que podamos seguir teniendo abejas, porque sin las abejas el mundo se va a acabar. Entonces, cuando un ambientalista, un pseudoambientalista como el señor Cuadri llega y dice, van a devastar, no señor, ustedes devastaron cuando dieron todas esas concesiones, cuando se hicieron esos polos de desarrollo sin protecciones. Ahorita estamos trabajando y estamos desde el lado civil proponiendo que este desarrollo lleve sus cláusulas ambientales para la protección de las especies endémicas, de las especies en peligro y del medio ambiente en general, y sobre todo que los guardianes sean esas 20 comunidades, 20 pueblos originarios. Gracias, Cori. Marco, ¿qué nos dices? Mira, creo que Cori fue profundo. Estuvo muy interesante, Cori. Me da mucho gusto escuchar esto, porque sí, efectivamente, después de que se concluyan los trabajos del aeropuerto Felipe Ángeles, como que a la derecha, voy a hablar en términos ahora públicos, como que la derecha tira, según esto, como caricatura, ¿no? Tira el cartel a la basura de no al aeropuerto Felipe Ángeles, y ahora levanta el cartel de decir no al Tren Maya. Así es. Y durmiente tras durmiente en las vías del Tren Maya, que es de 2 vías, ¿sí? Es interesante, y explicar la anchura que van a tener estas 2 vías, que de ahí se están colgando precisamente por falta de información. Información que les dan a estos grupos de comunicadores, de artistas, de cómicos, de payasos, y que pues no tienen mucho que decir, efectivamente. Y yo quisiera nada más también con ello decir que día tras día, durante 5 días en la semana, en cada mañanera se toca este tema. Y Andrés Manuel ha tenido mucho cuidado de decir las cosas con toda su paciencia, aunque no les guste a muchos, pero con mucha paciencia explica esta situación sobre la cuestión del deterioro, deterioro ambiental, que se van a depredar millones de hectáreas. Yo estoy haciendo la cuenta, y la verdad es linealmente en la línea que va desde lo que es desde Francisco Escárcega, que llega a luego se va a Tulum, después se va a Cancún y después a Chichén Itzá, Mérida, etcétera. Todo lo que hace el recorrido, prácticamente un círculo, y después regresa mucho más abajo, Palenque y otras cosas, otros lugares más. Pues no es otra cosa más que una vía que está básicamente respetando, en función de la forma de cómo lo están construyendo, respetando la vida animal, y por lo tanto también hay un programa de reforestación que está haciéndose y que están diciendo que están empezando ya, así como van avanzando durmiente tras durmiente en las vías del Tren Maya, así en esa misma medida están reforestando. Hay algo que nada más quería tocarlo. Fíjense que es muy fácil hablar y decir
que se iban a fastidiar los cenotes, ¿no? Las corrientes subterráneas. Bueno, pues debemos recordar que geológicamente la península surge precisamente de un impacto de un meteoro muy grande y que el calor que provocó este impacto hizo unas grandes burbujas dentro de la Tierra y que se formaron algo que se llama cenotes y que por ahí pasan las corrientes de agua limpia, muy clara, etcétera. Y se empezaron a poner bravos porque hay unas empresas, ¿sí?, que están queriendo utilizar esas aguas para sus empresas embotelladoras, lecheras, etcétera, etcétera. Y por fortuna los pobladores de ahí las están defendiendo. Y se atrevieron a decir que el Tren Maya iba a pasar por ahí, encima de esos cenotes. Y les han demostrado que están construyéndose cuando pasan por esas zonas. Aún así, aunque hay una gran cantidad, vamos a decir, una red enorme de veneros subterráneos en todo lo que es la península, han tenido mucho cuidado de que el Tren Maya en esas zonas vaya en una parte elevada. Bueno, es muy bonito visitar aquello. Es muy bonito visitar Balancanchen, el lugar en donde los mayas dicen que ahí nació el hombre. Es una cueva preciosa que está entre Valladolid y Cancún. Y entra uno a esa cueva. Yo cuando fui, quiero hablar de esto porque me precioso. Yo quisiera que todo México conociera esto. Es una cueva en la que hay que entrar, ahora sí que a gatas, así tirado sobre la tierra. Y llega uno a un río subterráneo en donde envuelve una zona, una como especie de caverna grande, ¿sí? Una caverna grande en donde en un lado hay una gran cantidad de metates y cositas así como si hubiera habido enanitos jugando a las comiditas, ¿sí? Porque se decía que el hombre maya, ¿sí?, era así de pequeñito, chiquito, pequeño, porque salía justamente del maíz dorado. Pero aquí hay una cosa, que en medio de la caverna, por ejemplo, hay una estalactita que se junta con una estalagmita en el centro de la caverna y que le llaman ellos el árbol de la vida. Es a través de ese árbol lo conciben de que la tierra está deteniendo el cielo. Una filosofía maya preciosa. Quisiera decir nada más por esto y no por otro tipo de cenotes, Xquequén y Balancanchen. Oh, no. Hay muchos cenotes ahí en los cuales uno es, para los mexicanos, debemos de conocerlo, promover obviamente las visitas en manera turística y obviamente llevar dineritos para poder fortalecer la economía de esos lugares y comprar, ya decía Fori, ¿sí?, muchos productos que tiene la península que nos puede. A mí me parece importantísimo. Y así digan lo que digan, hagan lo que hagan, el Tren Maya, durmiente tras durmiente, ahí va. Gracias. Pues ahí va, Marco. No les des ideas porque al ratito van a decir que llega la bomba atómica de Andrés Manuel a derrumbar la estalactita. ¿Qué nos tienes, Víctor Hugo? No, pues que va a cambiar el color del mar. Si continúa este gobierno, lo más probable es que el color del mar cambie. Es probable que el cielo se ponga de color amarillo o de color de un partido por ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado, según la senadora. Según la senadora. No, bueno, perdón por desperdiciar el tiempo de esta manera, pero la verdad es que hay que tomar en cuenta que todas las especies y el hombre, bueno, el hombre y la mujer, los humanos, no somos o no nos excluimos de este tipo de comportamiento, porque la vida pues depreda de alguna forma lo que le rodea. Entonces nosotros no somos animales fuertes que podamos sobrevivir en bosques, sino que somos animales sociales que tenemos que unirnos
y cooperar con otros para poder formar ciudades en donde sobrevivamos. Y nos la hemos complicado tanto que esas ciudades se han convertido en naciones, en bloques económicos, y además nos hemos complicado tanto que hemos metido en nuestras propias cabezas la idea de que tenemos que crecer económicamente y producir más que el periodo anterior, como si no hubiera un mañana. Pero bueno, no es tan fácil desechar esta idea porque pues la supervivencia de muchas personas depende de ello, la obtención de recursos para poderse alimentar, para poder dotar de servicios de salud, para poder generar expectativas de educación, expectativas de vida para los habitantes de las zonas con los cuales se tiene una deuda histórica porque han sido excluidos durante más de 500 años y se tienen que generar alternativas, porque es muy cómodo juzgar desde nuestro privilegio mestizo en el que pues puedes decir que te compras una bicicleta de bambú y no contaminas y llegas a Cancún a comer comida vegana certificada por comunidades, no sé cuánta cosa le puedan poner, que incrementa el precio del producto, pero que finalmente sigue beneficiando a un mercado capitalista muy bien identificado y muy bien perfilado para ciertas personas que lo pueden pagar, pero quien conoce los pueblos y los han dado, pues sabe que se necesita sobrevivir, que se necesitan cosas básicas como la comida, como el vestido, como la vivienda, y que solo se puede acceder a ellas bajo las reglas que vivimos a nivel global, mediante la producción, la generación de bienes y servicios que nos permitan allegarnos a recursos. Y el Tren Maya busca eso. Deficiencias, pues seguramente puede tenerlas como cualquier proyecto, porque no es un proyecto divino, es un proyecto hecho por humanos, para humanos, y que seguramente puede tener alguna deficiencia, pero es mejorable. Y en la medida en la que se nos vuelva rutinario el consultar al pueblo qué es lo que quiere, pues esos proyectos se pueden mejorar. Y en la medida en la que, por ejemplo, las reformas al artículo 27 se profundicen y reviertan estas reformas que había hecho Carlos Salinas de Gortari, donde se dota de certeza jurídica a los grandes latifundios, pero se le retira esa certeza jurídica a los pequeños propietarios, a los que trabajan la tierra realmente, y mientras eso permanezca sin modificación alguna, sin retomar ese poder de parte de figuras como el ejido o las tierras comunales, pues va a estar complicado hablar de un verdadero avance a favor de las comunidades. Entonces, realmente yo pienso que si nos vienen con el rollo de estar destrozando la selva, bla, 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 pero gente que se sube a un avión que gasta una cantidad espantosa de combustible para trasladarlos a ellos y a sus familias, o que se van de vacaciones a Cancún, un lugar que ha sido devastado por la industria turística y que ha despojado y que ha desplazado a comunidades enteras, pues me resulta, podría ser risible si no causara tanto daño, pero la verdad es que da coraje. Y es triste que además haya gente que esté consumiendo esa información sin fundamento. Entonces, pues a las personas que nos ven y que nos escuchan, hacerle la invitación a tener una reflexión seria, profunda, en torno no solo al Tren Maya y cualquier megaproyecto, sino en torno a la manera en la que resolvemos nuestros problemas cotidianos, de dónde sale lo que consumimos, quién se queda con los beneficios de nuestra producción y tratar de hacer un cambio realmente profundo. Que no sea ahí maquillar o cambiar una ruta o oponerse a el derecho que tienen otras personas de acceder a lo que nosotros tenemos. Es bien fácil decir, ay, no, es que hay que respetar su forma de vida, y les has preguntado si quieren seguir viviendo en el margen de la sociedad, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, muriendo de enfermedades curables.
en viviendas donde no se garantiza que no se moje su cama mientras duermen un día que llueve? ¿Les has preguntado si no se quieren trasladar fácilmente y llegar a otros lugares y conocer el mundo que tú sí conoces? ¿Has preguntado eso? ¿O que nada más ese es un privilegio mestizo? Y el hecho de nacer indígena te impide aspirar a lo mismo, a lo que, vaya, no aspiras a lo que tú vives diariamente. Ahora, ¿queremos cambiar de forma profunda? Pues ahí tenemos un encargo muy fuerte. El enemigo se llama capitalismo. Y si le queremos entrar a hacer transformaciones profundas, hay que empezar por señalar al enemigo real, relación social de producción, capital. Y lo demás, pues es pura ya para mí. Yo quisiera darles unos datos que me encontré cuando estaba investigando esto. Son 5,375 ejidos los que van a ser beneficiados. Son 3.6 millones de mexicanos los que necesitan el desarrollo. De alguna u otra manera, no todos, solamente de esos 3.6 millones, 1.2 son indígenas o pueblo originario. Hay 3,000 sitios arqueológicos que hoy por hoy no todos tienen la protección del INAH porque no hay recursos. Hay 19 ciudades planeadas en el desarrollo del Tren Maya. No nada más se va a desarrollar un polo de desarrollo como se hizo, como les había mencionado, en los 80. Ahorita se está tratando de que sea mucho. Y lo que más me impresionó es que ya todo el mundo se le olvidó que este proyecto no es precisamente único de Andrés Manuel. En el 2012, Peña Nieto firmó ante notario la iniciativa del Camino hacia la verdadera transición de México, que incluía trenes en varias partes del país, en Jalisco, en Toluca y sobre todo el transpeninsular en la península de Yucatán, que iba de Yucatán a Quintana Roo. ¿Dónde está? Ese ni siquiera se empezó como se empezó el de Toluca. Ese es un dato muy interesante. Ahora, otro dato, ahorita que menciona Vic, que me parece es un asunto de humanismo. Hay una teoría que se llama la teoría de los polos de desarrollo, que ya tiene mucho tiempo, en la que cuando Brasilia se desarrolló, que es uno de los puntos más importantes del intento ambiental de desarrollar otras ciudades, no sucedió porque se quería forzar a la comunidad a trasladarse a un sitio a donde ellos no pertenecían. Y lo que Brasilia produjo fue pobres que se aglutinaron a construir una ciudad que después no tenía inversión. Todas esas cuestiones ya las hemos superado, ya las hemos estudiado, y yo creo que hoy por hoy, con el desarrollo de estas 19 ciudades del Tren Maya, se va a poder lograr mucho. Hay otra cosa que se llama ciudades simulacro. Esta es una teoría de un señor que se llama Edward Soja, y que habla de ciudades que no existen, que ciudades que queremos que sean preciosas, que sean blancas, que sean lujosas, que sean ricas. Es el caso de Dubái, ¿no? Y los mexicanos o los, ¿cómo les dicen? Los whitexicans, ¿verdad? Están queriendo que Cancún siga siendo una ciudad así, una ciudad simulacro, en donde no vemos a la gente que nos sirve, no vemos a la gente que vive alrededor y tampoco queremos ayudarlos. Entonces, esas ciudades simulacro son realmente neoliberales, causan mucho daño y producen una desigualdad terrible alrededor de donde se encuentran. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener una ciudad simulacro como la que quieren esta senadora. Eso es racismo, es clasismo, es neoliberalismo al punto más álgido, en el que te apropias de un terreno, lo despojas y después les dices a la gente de color, no puedes pasar. A la gente sin recursos no puedes pasar. Entonces, este concepto que se está llevando a cabo del Tren Maya y de este polo de desarrollo real, junto con otros polos que están planeando en esta administración, creo que es más beneficioso que lo que ha sucedido en estos últimos 50 años de neoliberalismo en el desarrollo urbano.
Muy bien, muchas gracias, Cori. Bueno, ya estamos sobre tiempo, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que está a cargo del compañero Víctor Hugo, y es la sección de qué ver, qué leer, a dónde ir. ¿Qué nos cuentas, Víctor Hugo? ¿Qué nos tienes para esta sección? Pues ir para después tener que leer y también ir para tener que ver y que escuchar, porque el lugar al que los quiero invitar en esta ocasión es la Feria Nacional del Libro, que se realiza como cada marzo, es la 35ª esta, y se realiza como cada marzo en la universidad, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta ocasión también permite estrenar el edificio carolino en modalidad, pues digamos, modalidad centro cultural, modalidad museo. Al parecer se va a ir transformando en museo poco a poco, en la medida en la que las actividades administrativas se trasladen al edificio central. Pero bueno, es otra cosa. Tenemos una chulada de feria, porque para empezar, el edificio otorga una accesibilidad muy buena, está en el centro de la ciudad, no se tienen que trasladar ni a Ciudad Universitaria ni a la zona fresa de Puebla, ahí en el CCU, sino que en pleno centro de Puebla pueden acudir a donde existe un gran conglomerado de librerías, de casas editoriales que están ofreciendo una gran cantidad de materiales muy interesantes, muchos de los cuales no se consiguen de forma cotidiana. Les hablo, por ejemplo, del editorial, entre otras, pero de antropología e historia, donde hay estudios del pueblo más remoto que te puedas imaginar y que tiene cosas realmente importantes que ofrecernos como investigadores o como curiosos, y que pues no las encuentras en otro lado. Cosas que ofrece la propia universidad en su casa editorial, y bueno, ya las editoriales más conocidas, que vamos a mencionarlas a todas porque si se nos pasa una, pues, se enojan. No, pues no que se enojen, pero estamos favoreciendo unos y a otros, no, pero hay cosas muy interesantes. Pero además de eso, hay, por ejemplo, conciertos didácticos por parte de la Escuela de Artes de la UAP, donde llegan grupos de compañeros músicos y explican la historia de la pieza que se va a presentar, cuáles son los instrumentos, de qué familias son, nos hablan de armonía, de melodía. O sea, es un concierto didáctico en el que no nada más la gente va a escuchar ahí música académica, sino que se va a empapar de qué es la música académica, cómo se consume la música académica, y mostrarnos que la música académica no es una cosa ahí para la gente refinada o fifí. Para empezar, los fifís escuchan pura porquería, pero nos muestra cómo esa música académica puede ser parte o es parte en realidad de la cultura general que se hace desde el pueblo y para el pueblo, porque es popular. La hacen los hijos de trabajadores, obreros, etcétera, y está muy, muy bien que se democratice aún más. Hay eventos también, hay conferencias, presentaciones del libro, y pues cosas a muy buenos precios. Hay descuentos en prácticamente todas las casas editoriales. Y bueno, la recomendación es esa, que se den una vuelta por el edificio carolino, que está justo en el corazón de la ciudad de Puebla, y que pues bueno, le echen un ojo a los libros, pues lleven una lanita, porque pues lamentablemente no es tan barato, a menos que vayan a Educal o Fondo de Cultura Económica, que tiene ediciones realmente baratas. Pero bueno, en general se ha vuelto un poco elitista esta cosa de comprar libros, pero hay que ir, no hay que dejarlo pasar. Muy buenos eventos. Y bueno, hay una parte especial para niños y adolescentes, también se recomienda mucho. Esa está en la Casa de las Bóvedas, eventos, música infantil, etcétera. Bueno, ya vayan a darse una vuelta, visiten la página de la FENALI 2022, no tiene pierde, cáiganle a ver ahí. Bueno, pues muchas gracias, Víctor Hugo. Justo tenemos a una invitada muy especial para nuestra siguiente sección, Dialogando con el Arte y la Cultura. Tenemos una entrevista con la compañera Ada Cabrera,
coautora del libro Geopolítica y Geoeconomía de la Cooperación entre China, América Latina y el Caribe. Aracelsa Cabrera García es doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Estudió la licenciatura y la maestría en Economía allí en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus intereses de investigación se concentran en el régimen de control migratorio global, las luchas de migrantes y los procesos de reconfiguración hegemónica de economía mundial. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UAP, imparte clases en la licenciatura de Economía, en la maestría de Economía de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y también en el doctorado de Economía Política del Desarrollo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, del CONACYT nivel 1, es integrante del Padrón de Investigadores de la BIEP, de la UAP, y forma parte también del cuerpo académico Análisis Económico y cuenta también con el perfil deseable de PRODEP. Y bueno, tiene un perfil, tiene una trayectoria ya amplia, aunque es joven la compañera, y bueno, ahora tenemos el honor, el gusto de compartir con ella la palabra, que nos pueda presentar este libro y tenemos la entrevista con ella. ¿Qué nos dices, Ada, respecto a este libro que acaban de presentar en el Barroco en el Carolino? Geopolítica y Geoeconomía de la Cooperación entre China, América Latina y el Caribe. ¿Qué nos dices? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, Lluvia, y a todos los que son parte de este espacio por la invitación para compartir un poquito de lo que hemos estado trabajando. Bueno, primero que nada quisiera decir que este es un libro colectivo editado por los compañeros Daniel Evenzi, Rafael Domínguez, Giuseppe Lobruto y Gustavo Rodríguez, donde yo participo como coautora en uno de los capítulos con Eduardo Crivelli. Este libro vale la pena mencionar que es el quinto de un conjunto de libros que han sido convocados por la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional, RIACI, y en colaboración o co-convocada más bien por el Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales de la Red Española de Estudios del Desarrollo, del cual, o de ambas, o de las cuales yo formo parte también. Es un libro que me parece condensa gran parte de los esfuerzos que en los libros anteriores, algunos en los cuales he participado y en los que han participado otros integrantes tanto de la red como del Grupo de Cooperación Sur-Sur, en el sentido de que hemos entablado distintos momentos de diálogo, discusiones, y este último libro me parece que retoma gran parte de esas discusiones, gran parte de distintos debates, y otorga con perspectiva crítica, histórica, y también desde una visión, pues digamos, multi y transdisciplinaria, distintos aspectos de la dinámica geopolítica que se ha instaurado entre China y la región latinoamericana con casos de estudio específicos. Se trata de un libro también que retoma perspectivas teóricas específicas, tanto de las relaciones internacionales como del sistema mundo, digamos, distinguiendo entre ambas. Y la idea es que, bueno, quienes puedan acceder a esta obra, me parece que podrán encontrar algunos antiguos y nuevos debates en torno al rol que China tiene en la región, a la manera en la que ha generado distintos procesos de interacción y dinámicas de relación, no solo en términos comerciales, sino también diplomáticos y culturales con América Latina, pero que también nos habla, ¿no?, de una suerte de expansión de las redes chinas, ¿no?, en esta dinámica de acumulación global, que ponen en tensión o que hasta cierto punto, digamos, cuestionan, ¿no?, el liderazgo norteamericano, no solo en la economía mundial, sino con respecto a la alianza que China establece con algunos países de América Latina, expresando este contexto, o siendo una expresión más bien de este contexto de reconfiguración hegemónica a nivel global, ¿no? Eso, bueno, por un lado, en términos generales, ¿no?, de lo que trata el libro. Los casos específicos de los que habla son de las relaciones
de China con Colombia, con México, que es un poquito lo que nosotros trabajamos, Eduardo y yo, en nuestro capítulo. Habla también de la relación con Brasil. Hay un capítulo que habla, por ejemplo, de la ilusión desarrollista, ¿no? Que se da a partir de la relación con China para países como Bolivia y Ecuador. Y también habla en términos generales de la relación de China en términos de cooperación con el sistema de la integración centroamericana. Son casos específicos, ¿no?, que se van analizando a lo largo del libro. Y bueno, me gustaría también comentar que el libro está disponible, como me preguntabas ahora, Lluvia, ahora mismo en la Feria del Libro, en el stand del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, también en la Casa del Libro, donde está, digamos, el compilado o el conjunto de títulos que posee el instituto, pero también tenemos la ventaja de que es una obra de libre acceso. Está disponible en internet, en el sitio de la Universidad de Cantabria, porque fue junto con la UAP la otra editorial que llevó a cabo los procesos de edición, de corrección de estilo y de publicación del texto. Entonces, digamos, para empezar diría eso. Hola, Ada. Un saludo. Ya tenía un ratote que no podíamos compartir una conversación. Qué gusto que sea en torno al libro que están publicando. Escuché su presentación y me pareció muy interesante. Y quisiera hacerte una pregunta para todo el público, porque los libros, bueno, perdón, los artículos que están publicados en este libro, pues son anteriores al conflicto que hay en Ucrania. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, desde tu perspectiva, afecta el análisis que ustedes hacen el conflicto que actualmente existe entre Rusia y Ucrania? Bueno, habría que decir que a cada caso específico y a cada perspectiva analítica que se propone en los distintos capítulos afectará de manera específica, ¿no? Pero digamos que en el caso de la perspectiva que proponemos en el capítulo Eduardo y yo, y me atrevería a decir también a partir de las discusiones que he tenido con Giuseppe, ¿no?, y quien analiza con Gustavo Rodríguez el caso de Colombia, creemos que si bien hay una afectación al análisis que hacemos en el sentido de, bueno, este conflicto bélico, digamos, estaría teniendo un sentido particular que parece muy lejano de América Latina, pero que en realidad no lo es, ¿no? En términos de la manera en la cual pues ha habido también distintas presiones, sobre todo desde los Estados Unidos y desde las embajadas de Ucrania en América Latina, en el caso de México también, para posicionarnos, digamos, en torno al conflicto y tomando partido o tomando preferencia, digamos, por el rol de Ucrania, ¿no? Digamos, este tipo de presiones me parece que tendrían también que ser analizadas. Pero más que eso, me parece que en términos generales o del contexto de la economía mundial, hay algo que nosotros comentábamos que tiene que ver con una categoría del abordaje teórico de Giovanni Arrighi, que tiene que ver con la anomalía en los procesos de reconfiguración hegemónica y anomalías que se han visto en distintos procesos, como el paso de la hegemonía holandesa a la británica, de la británica a la estadounidense y de la estadounidense ahora a la que siga, ¿no? Se está perfilando hacia China, ¿no? Pero en esta idea de que en estos distintos procesos han existido dinámicas recurrentes, también se han dado procesos anómalos, ¿no? O que los que distinguen estos procesos de los anteriores. Y algo de lo que se proponía, especialmente por una compañera que se llama Ana María Vitale, era que la categoría de anomalía servía para pensar lo que pasaba con China, en el sentido de que parecía que estaba teniendo una suerte de ascenso pacífico, a diferencia de lo que había sucedido en las otras reconfiguraciones hegemónicas, plenamente plagadas por conflictos bélicos de orden territorial, imperial, o de orden comercial, empresarial, ¿no? Sobre todo, digamos, en el vínculo permanente que existe entre estas dos dinámicas, pero una imponiéndose sobre otra en distintos momentos. Entonces, el ascenso pacífico era como algo
que estaba en el aire, ¿no? Y que para muchos tenía que ver con esta manera en la que China establece relaciones con el mundo sur, a partir de los procesos de cooperación sur-sur, diplomacia con las instituciones interestatales de Occidente, con ONU, participa de ellas en el contexto de la COVID. Esto es algo que nosotros colocamos, otorga financiamiento a la OMS ante el retiro de financiamiento que había hecho Estados Unidos, negocia y tiene proyectos de infraestructura con Europa, es decir, en una suerte de buena onda, ¿no? De China relacionándose con el resto del mundo. Entonces la idea del ascenso pacífico tenía que ver también con esta lógica, ¿no? De interacción de China con el mundo. Pero nosotros, digamos, esta anomalía, ¿no? La veíamos como con ciertos límites, ¿no? Es decir, creo que más que afectar el análisis, la idea de los límites a la anomalía china que propone Ana María Vitale se está expresando en este conflicto entre Ucrania y Rusia, que no atañe directamente a China, pero o sea, que no es China la que está peleándose con Rusia o con Ucrania, pero que está bordeando o que está vinculada directamente con Rusia, ¿no? O que, digamos, le ha dado el espaldarazo a Rusia y dice, yo no me voy a posicionar contra ella, perdón, tenemos una alianza y una hermandad profunda. Eso, digamos, sería como algo que habría que analizar y que tendría que colocarse en el libro, sin duda, como eso, como el límite al ascenso pacífico que todos planteaban, ¿no? Y bueno, eso tiene otras consecuencias también, ¿no? O sea, si el ascenso pacífico tiene límites, entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando, no? Está bueno. Oye, y está interesante la postura de Ana María Vital. Ajá. Sí, de la anomalía. Es que sí era una anomalía, ¿no? Hasta ahorita había sido como... O era una anomalía que se expresaba de una forma muy, como decirlo, subrepticia, porque, por ejemplo, ahí, cuando estábamos viendo las lecturas de Lluvia para lo de Ayotzinapa y eso, uno se encontraba que de manera muy velada, China sí estaba financiando grupos que van en contra de los grupos que defienden los intereses de los gringos. Entonces, de alguna forma, sí, esos enfrentamientos de muy baja intensidad, pero se hacen presentes en todos lados. Un poco como lo que pasa ahorita, o sea, lo que mencionabas, o sea, no es Rusia contra Ucrania, sino los gringos contra los chinos, porque ahí tienen metidos sus intereses y no van la cara. Sí, y de hecho eso estamos trabajando ahora porque pues todo el aumento del gasto en defensa, ¿no? Pues sí, no solamente es como una cuestión bélica en términos militares, sino el control, o sea, todas estas estrategias de control digital que han desarrollado y que con sus proyectos de cooperación dicen, pues instálame estos radares y estas cosas así que son como de control. Ya de paso te puedo regalar un aparato que sirve para controlar tu vida, ¿no? Sí. Exacto. O nos instalan TikTok. Ándale, Sí. todas estas cosas y también, bueno, las de extracción, ¿no? O sea, también. Necesito que lean mi tesis. En Canadá y en la Estados Unidos, la guerra de China se desarrolló en el mercado inmobiliario. Ok, por ejemplo. Son dueños y ese es donde Estados Unidos no dice nada, pero después de la debacle inmobiliaria de Estados Unidos, la mayoría de las compras fueron de China. Claro. O sea, no de personas chinas, sino del gobierno de China, ahí haciendo. Muy interesante eso, porque en toda la parte oeste de Canadá está llena de chinos, pero así mismo. Sí. Mira, eso yo no lo sabía, por ejemplo. Es muy interesante, métete en eso. El mercado inmobiliario de Canadá ha subido a precios tan exorbitantes que ya nadie puede comprar una casa. Una casa que valía hace 10 años $300,000, hoy cuesta $1.5 million. Y es porque hay una sobredemanda de parte de los chinos. Claro. Entonces, ellos sí, como los mexicanos, como hormigas, recuperaron territorios. Claro. Muy interesante, ¿eh? Sí, está bueno. Microeconomía, pues sí. interesante.
Sin duda muy interesante, Ada. Te agradecemos mucho tus comentarios, te agradecemos que nos hayas prestado tu tiempo para este espacio. Esperamos que nuestro público pueda acceder a este libro, que es muy importante para entender pues, esta relación que tú ya nos has hablado. Y bueno, sin más, nos vamos a despedir de nuestro programa Diálogos y Debates en nuestra emisión número 72. Agradecemos, un gusto estar con ustedes nuevamente. Nos despedimos mandando pues muchos saludos a nuestro público. Que estén muy bien. Muchísimas gracias.